Muy bien, entonces, sobre este interrogante, ¿no? El Pleno consideró que no es requisito de procedibilidad. Y no es requisito de procedibilidad por lo siguiente. La conciliación extrajudicial previa a la interposición de la demanda, ¿no?, según lo establecido en el decreto legislativo número 1070, ¿no?, que modifique el artículo 7º de la Ley de Conciliación, Ley 26872, que establece como requisito de la demanda la invitación a una conciliación. Caso contrario, se establecería la falta de interés para obrar. También lo es que tal formalidad emanada de una ley ordinaria de modo alguno afecta el derecho constitucional de tutela jurisdiccional, al que todo ciudadano tiene derecho. Tanto más si la obligatoriedad para recurrir a un centro de conciliación extrajudicial en los procesos de índole familiar atenta contra los principios de celeridad y economía procesal que de manera impostergable se requiere en estos procesos. Entonces, la posición es muy concreta. En los procesos de familia no es obligatorio la realización del procedimiento de conciliación extrajudicial. ¿Por qué? Porque la obligatoriedad de dicho procedimiento conllevaría la vulneración de los principios de celeridad y economía procesal que, atendiendo a la naturaleza jurídica de estos procesos, en los cuales existen derechos fundamentales e indisponibles de por medio, no es obligatorio dicho procedimiento. Entonces, estimados colegas y señores estudiantes, hay que tomar en cuenta que en el caso de los procesos de familia no es obligatoria la realización del procedimiento conciliatorio extrajudicial para el inicio de un proceso judicial en las pretensiones vinculadas al ámbito de familia. El Pleno Distrital del Callao del año 2010 nos plantea una interrogante que ya en su oportunidad también hemos visto, pero va enfocado a un aspecto bastante interesante, y es lo siguiente. Dice: el juez, considerando la naturaleza de la pensión alimenticia, puede declarar prescrita la obligación alimenticia devengada. Ya. Miren, nosotros entendemos, ¿no?, y hemos asumido la postura, y ya está en Pleno Nacional, se estableció que las pensiones alimenticias de menores de edad no prescriben. Ahora, en este caso concreto, se refiere a las pensiones alimenticias devengadas, es decir, cuando ya se emite una sentencia, ya existe un requerimiento o una solicitud para su cumplimiento y no se realiza, y por consiguiente se hace la liquidación de todas las pensiones adeudadas, ¿no? Obviamente que este Pleno Distrital del Callao recoge, ¿no?, lo establecido en este Pleno Nacional y establece que no es atendible, no puede ser estimada la prescripción de la pensión alimenticia de pensiones devengadas. Obviamente teniendo en cuenta, ¿no?, que la referencia o la base es en el caso las pensiones alimenticias hayan sido a favor de un menor de edad. Vayamos al Pleno Distrital de Tumbes en el año 2011. Este es un caso de tema de menores infractores. Y es el siguiente, dice: de acuerdo al artículo 200 del Código de los Niños y Adolescentes, dice lo siguiente: el adolescente solo podrá ser detenido por mandato judicial o aprehendido en flagrante infracción. La pregunta frente a este artículo es el siguiente: ¿podrá aplicarse a los adolescentes infractores las reglas para la detención preliminar previstas en el Código Procesal Penal?
y disponerse su detención bajo los supuestos establecidos en dicho código. Vayamos por partes. Nosotros sabemos que una persona, cualquiera sea, puede ser detenida, es decir, puede restringirse su libertad ambulatoria cuando de por medio exista un mandato judicial. Concretamente, cuando se refiera a la llamada detención preventiva o prisión preventiva, que en ambos casos implica una medida coercitiva en el inicio de un proceso penal, o, en su defecto, cuando se dé flagrante delito. Es decir, ante la comisión de un delito, una persona también puede ser detenida y restringida en su libertad. Pero acá no nos habla, ¿no?, en el caso de una detención preventiva o prisión preventiva. Acá nos habla de una detención preliminar. Entonces, ¿qué pasa con la detención preliminar? La detención preliminar es una medida coercitiva en la cual también se restringe su libertad, pero donde aún no hay un proceso judicial y donde no existe un mandato judicial. ¿Por qué? Porque son medidas en las cuales, ¿no?, atendiendo a las circunstancias o a la naturaleza o a la peligrosidad del delincuente o al impacto social que tiene un determinado delito, una persona puede ser detenida sin que exista un mandato judicial o, en su defecto, sin que aún no se inicie un proceso judicial. Entonces, lo que nos plantean es si la detención preliminar, en el caso atendiendo a la peligrosidad del delincuente, o en este caso a la peligrosidad del infractor, o atendiendo a la magnitud, a la trascendencia, ¿no?, del delito, también podría ser aceptable, ¿no?, la imposición de una detención preliminar. Bien, el Pleno Distrital de Tumbes en el año 2011 adoptó la siguiente institución. Dice: el adolescente no puede ser detenido preliminarmente por cuanto este instituto jurídico no está previsto en el Código de los Niños y Adolescentes. En otras palabras, si un adolescente infractor cometiese un delito de gran trascendencia o atendiendo a su gran peligrosidad, en ninguna de estas circunstancias puede ser admitida como una medida coercitiva contra este infractor, contra este adolescente, una detención preliminar. Por cuanto, atendiendo al principio de legalidad, como bien señala este pleno, no puede ser admitido, ¿no?, la imposición de esta medida, ya que estaría vulnerándose concretamente lo señalado, lo establecido en el artículo 200 del Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Obviamente que esta medida coercitiva en el Perú, ¿no?, se practica o se plantea, ¿no?, atendiendo, como bien he señalado, a delitos de gran trascendencia, delitos de violación, delitos de tráfico ilícito de drogas, delitos de secuestro, ¿no?, delitos donde por su trascendencia a nivel social, obviamente se ha permitido que una persona puede estar encarcelada 15 días sin que exista un mandato judicial que ordene el mismo y sin que incluso se haya iniciado un proceso judicial. Y obviamente en aquellos casos donde la peligrosidad del delincuente hace, ¿no?, que sea necesario la imposición de esta medida. Pero en el caso de los menores, en este caso adolescentes, ¿no?, lo que se plantea es que un adolescente, conforme la ley especial, ¿no?, que establece una gama de derechos y también sanciones, en el caso del Código de Niños y Adolescentes, prevé expresamente que la restricción de su libertad solamente puede obedecer a dos circunstancias o a dos supuestos. Por consiguiente, más allá de esos supuestos,
un adolescente no se le puede imponer una sanción o una restricción sin que la ley de la especialidad o de la materia que regula su ámbito de actividad no lo permite, ¿no? Entonces, eso fue el criterio establecido en el Pleno Distrital de Tumbes el año 2011. Otro caso, también establecido en este Pleno Distrital de Tumbes el año 2011, es el siguiente, me parece también sumamente interesante, y dice así: en los supuestos de separación de hecho de los padres, cuando no hay acuerdo entre ellos, la tenencia de los niños, niñas y adolescentes lo resuelve el juez especializado, pudiendo incluso disponer la tenencia compartida conforme lo establece el artículo 81 del Código de los Niños y Adolescentes. Ahora, este es el caso, ahora va la pregunta. Dice, en estos casos, el juez también deberá definir la forma, cómo se distribuirá la obligación alimenticia de los menores, o evitar pronunciarse respecto a ello por tratarse de una pretensión distinta que no puede ser objeto de pronunciamiento en los procesos de tenencia de menores. Muy bien. Entonces uno dice, ¿hasta dónde alcanza la competencia de un juez de familia, ¿no?, para establecer una pensión alimenticia en el caso de que tenga que decidir sobre una tenencia compartida en un proceso de familia de tenencia? En principio uno diría que la pretensión de alimentos es una pretensión que nuestro ordenamiento jurídico procesal ha establecido reglas de competencia, tanto en el Código Procesal Civil como también en el Código de los Niños y Adolescentes. Entonces, en principio uno llegaría a la conclusión que la competencia por materia, ¿no?, es en el Perú improrrogable. Es decir, la competencia en el caso de lo que es alimentos lo tienen los jueces de paz letrado, y atendiendo la cuantía, ¿no?, podría ser un juez de familia, pero no es aplicable el criterio de que un juez de familia en principio pueda ver o pueda ser competente para conocer una pretensión de alimentos. Sin embargo, este pleno, ¿no?, nos plantea una situación particular. Nos dice, ¿qué pasa si este juez es competente para conocer de una tenencia compartida, si debería o no pronunciarse sobre los alimentos? Bien, el Pleno Distrital de Tumbes el año 2011, frente a esta pregunta, adoptó la siguiente posición. Dice, en los casos de tenencia compartida, vayamos a una situación, tenencia compartida, sí debe definirse la obligación alimenticia. Ahora vayamos al fundamento del por qué. Dice, pues la tenencia compartida se regula sobre criterios de equidad en el cuidado de los hijos y reparto compartido de deberes, derechos y obligaciones con los hijos. Por lo tanto, cuando el juez fije una tenencia compartida, también debe regular la obligación alimentaria de los padres. Entonces, vayamos a la interpretación de este criterio. Lo que nos dice es que la tenencia compartida, para su determinación,
tiene consecuencias jurídicas para cada uno de los padres. Una de las consecuencias jurídicas propias de la tenencia compartida son los alimentos. Por consiguiente, si un juez de familia es competente o asumió la competencia para determinar una tenencia compartida, teniendo en cuenta la naturaleza de esta pretensión o de este conflicto de familia, y más aún, si una de las consecuencias jurídicas de la tenencia compartida es la fijación o el establecimiento de obligaciones, entonces, en el caso concreto, el juez que resuelva la tenencia compartida deberá fijar una pensión alimenticia. Muchos dirán, pero ¿cómo quedan las reglas de la competencia? Lo que pasa es que en materia procesal hay reglas y también hay principios. Nosotros creemos que un principio procesal aplicable concretamente a los procesos de familia es el principio del interés superior del niño. Entonces, uno se pone a pensar que las reglas procesales en materia de competencia no pueden ser tan rígidas, no pueden ser tan estrictas si de por medio está el interés superior del niño. Yo creo que al margen de la naturaleza de la propia tenencia compartida, no podemos dejar de lado el principio del interés superior del niño para poder establecer que el juez deberá pronunciarse también por una pensión alimenticia cuando se trate de un proceso de tenencia compartida. Entonces, ¿cuál es la regla, cuál es el criterio que nosotros los abogados debemos asumir? Debemos asumir que en el caso concreto, si nosotros tomamos conocimiento o planteamos una demanda de tenencia compartida, el juez deberá pronunciarse sobre la pensión alimenticia en el caso de los padres. Es decir, ese es el criterio, ¿no? Sobre el caso concreto planteado de la tenencia compartida con la fijación de una pensión de alimentos. Muy bien, siguiente caso, y ya vamos terminando la sesión. Dice, Pleno Distrital del Callao, año 2012. Y se plantea esta pregunta. ¿Debe disponerse siempre, es decir, en todos los casos, el impedimento de salida del país del obligado alimentario en ejecución de sentencia? A ver, vayamos por partes. Tenemos un caso en el cual existe un proceso de alimentos, en el cual existe una sentencia firme y que esta sentencia firme está en ejecución. Entonces, yo me ubico en este contexto. Debe haber un proceso de alimentos, debe haber una sentencia firme y debe estar en ejecución. Bajo esos tres supuestos, yo me pregunto si debe disponerse, si el juez, ante estas circunstancias o situaciones o supuestos, deberá ordenar el impedimento de salida del país del obligado. Muy bien. La conclusión frente a esta pregunta fue la siguiente. En los procesos de alimentos que se encuentran en ejecución de sentencia y ante la solicitud de impedimento de salida del país del obligado alimentario, el juez, previamente a resolver esta solicitud, debe requerir al obligado a fin de que en un plazo de 3 días otorgue garantía suficiente, a fin de garantizar su derecho de defensa y que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 563 del Código Procesal Civil,
en concordancia con el artículo 572 del mismo cuerpo legal. A ver, entonces, en principio, ante la sola solicitud de impedimento de salida del país del obligado alimentario, en un proceso de alimentos en el cual existe sentencia firme y ejecución, el juez, ante la sola solicitud, no debe emitir la resolución, ¿no?, impidiendo la salida del país del obligado. No. Dice que el juez deberá informar o emplazar al demandado a que en el término de 3 días de notificar la resolución ofrezca garantía suficiente. En otras palabras, el juez, ante la sola solicitud, no puede ordenar el impedimento. Previamente, como dice, garantizando el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque el impedimento de salir del país implica una restricción a la libertad. Es decir, se va a restringir una libertad. Obviamente una libertad amparada en el cumplimiento de un derecho fundamental, como son los alimentos. Pero también es cierto que ante una decisión jurisdiccional donde se va a restringir un derecho fundamental, obviamente la persona sobre la cual va a caer la restricción tiene derecho a defenderse. En ese sentido, el demandado tiene 3 días para ofrecer garantía suficiente. Ahora, muchos dirán que la garantía suficiente es algo muy ambiguo, ¿no? ¿Qué tal si lo que la garantía que ofrezco para el juez no es suficiente? Bueno, eso ya son criterios o reglas, ¿no?, básicamente de carácter jurisdiccional, ¿no? Obviamente que toda decisión jurisdiccional debe ser motivada, y obviamente la motivación va a implicar que esta garantía suficiente se encuentre dentro de los márgenes de la razonabilidad, y obviamente el juez deba motivar una decisión si del por qué para él esta garantía es suficiente o por qué también es insuficiente. Ahora, yo creo que la garantía suficiente e insuficiente también va a ir de la mano con la razonabilidad, en el sentido si la persona viene o no viene cumpliendo con las pensiones alimenticias. ¿Por qué? Porque obviamente, si una persona va a ofrecer como garantía suficiente, por ejemplo, una caución juratoria, es decir, una promesa de cumplimiento, o una garantía de carácter personal con su patrimonio, no obstante, no ha venido cumpliendo con las pensiones alimenticias, obviamente que para el juez, en ese caso, esa promesa de cumplimiento, obviamente no sería suficiente atendiendo a la naturaleza o a las circunstancias del caso. Muy diferente, creo yo, sería en el caso si el obligado viene cumpliendo con las pensiones alimenticias y ofrece una garantía de carácter personal con su patrimonio, en cuyo caso creo yo que sí sería razonable, y atendiendo a las circunstancias del caso, que el juez no otorgue o no determine o no decida el impedimento de salir del país. Yo creo que mucho va a depender de las circunstancias de cómo se viene cumpliendo la obligación y qué garantía ofrece el obligado, si es una garantía real o si es una garantía personal. Bueno, eso ya, como bien he señalado, queda dentro del marco discrecional del juez, pero la discreción siempre bajo los límites de la motivación, que ya es el juez quien deberá motivar debidamente su decisión. Siguiente pleno. Bueno, el último pleno, ya para terminar la sesión, es el siguiente. Dice, el Pleno Distrital de Lima, el año 2012. Este es un caso de violencia familiar, ¿no? Y vamos a ver cuál es la interrogante que se nos plantea. Dice, resulta procedente que el juez de familia, en materia tutelar, dicte medidas cautelares de oficio en los procesos de violencia familiar si la ley de la materia taxativamente no lo regula. A ver,
Si un juez de familia, en el ámbito tutelar, en los casos de violencia familiar, violencia físico-psicológica, ¿no?, a favor de aquellas personas, ¿no?, con las cuales se tenga algún vínculo consanguíneo o legal, ¿no?, consanguíneo ascendente, descendente, línea recta, ¿no?, o en línea vertical, ¿no?, o también en los casos de exista una nexo, unión o vinculación o vínculos civil, ¿no?, el caso del matrimonio, el caso de los padres o hijos adoptivos, o en el caso también de la convivencia, ¿no? Entonces, sobre esta premisa, ¿no?, lo que nos plantea es, si un juez de familia, de oficio, ¿sí?, sin que lo soliciten las partes, en un proceso de violencia familiar, pueda dictar medidas cautelares, ¿no?, si es que la ley, concretamente la ley de violencia familiar, no lo regula expresamente, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta qué punto un juez de familia puede ordenar dichas medidas, ¿no? Bien, en este caso, el Pleno Distrital de Lima, el año 2012, ha establecido el siguiente criterio. Dice: teniendo en cuenta el carácter tutelar de los procesos de familia, en el sentido de que se busca proteger o evitar dos cosas: que continúe, ¿no?, el maltrato físico, ¿no?, entre las partes, o en todo caso evitar el cese de los actos perturbatorios, denigrantes, o en todo caso actos que conlleven a un estatus emocional o afectivo, ¿no?, en el cual se vean afectados o perjudicados los sentimientos o emociones, el honor, ¿no?, y la propia valoración de las personas, ¿no?, sobre la base, dice, de la existencia del peligro en la demora y la verosimilitud del derecho invocado. Obviamente que toda medida cautelar debe estar amparado con estos dos presupuestos, ¿no?, el peligro en la demora, atendiendo básicamente a la naturaleza del tiempo de los procesos judiciales, y atendiendo obviamente a la apariencia del derecho que se puede invocar en el ámbito de familia, llamémoslo la integridad física, llamémoslo la integridad moral, psicológica o la salud. Dice, el juez de familia puede dictar medidas cautelares de protección de oficio que el caso amerite, tanto al inicio del proceso como durante el curso del mismo, a fin de garantizar la estabilidad integral de la víctima y su familia, y brindar una tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, lo que nos dice es que al inicio, como durante el proceso, el juez competente de familia en los casos de violencia familiar puede dictar las medidas cautelares que crea convenientes. Ahora, si bien es cierto, estas medidas cautelares no están expresamente reguladas en la ley de la materia, no obstante, obviamente preservando, como bien señala acá, la integridad, la plena estabilidad integral, si me refiero al conjunto de los derechos de la persona que se encuentran reconocidos por ley, puede hacerlo. Dice, no obstante, también es importante señalar esto, dice, en principio, el Ministerio Público debe dictar o pedir las medidas cautelares de protección, y solo de manera excepcional, cuando el juez advierta un peligro inminente e irreparable en la salud física o mental de la víctima, puede dictar las medidas cautelares de oficio. Entonces, lo que nos establece este pleno es, nosotros tenemos que tener en cuenta la naturaleza de las medidas cautelares, ¿no? Las medidas cautelares tienen como un elemento, como un requisito, que se solicitan a iniciativa de parte. Esto dentro de la teoría, ¿no?, de las medidas cautelares en todos los procesos judiciales, ¿no? Siempre son a solicitud de parte. ¿Por qué? Porque el juez, ante la solicitud cautelar, de alguna u otra forma va a restringir algún derecho de la parte que va a ser afectada con dicha medida cautelar. Entonces,
como va a haber una afectación a un derecho de una de las partes, un presupuesto o un requisito es que la solicitud cautelar sea iniciativa de parte. Pero, ¿qué nos dice este pleno? Este pleno nos dice que no obstante, quien tendría la facultad o la potestad de suscitar medidas cautelares es el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es el quien va a tener la iniciativa, va a tener el derecho de acción para iniciar el proceso judicial en un proceso de violencia familiar. Por consiguiente, él es el quien debería solicitarlo antes o durante el proceso. Sin embargo, dice que el juez, tomando en cuenta que pudiera estar en riesgo o peligro inminente o irreparable, es decir, que se pudiera causar un daño a la víctima o a la familia de esta, ¿no? Y este daño pueda ser irreparable e inminente, próximo, muy cercano, obviamente que el juez no tendría por qué esperar que el Ministerio Público haga la solicitud o el requerimiento del caso, sino que el juez de oficio, ¿no?, podría solicitar el requerimiento correspondiente, lo cual me parece coherente, ¿no?, en virtud a que uno se pregunta, ¿no?, si bien es cierto en materia de familia, ¿no?, y concretamente en los casos de violencia familiar, el titular de la acción es el Ministerio Público, pero esto tampoco, digámoslo así, este supuesto formal, ni tampoco la propia naturaleza de las medidas cautelares puede impedir que, atendiendo a la naturaleza de este tipo de procesos, donde puede estar de por medio, como dice ahí, un peligro inminente, irreparable a la víctima o a su familia, el juez tenga que esperar la iniciativa del Ministerio Público para dar una medida cautelar, si es que él, como juez y conocedor del derecho y como protector de que en un proceso judicial, ante las circunstancias del caso, puede originarse o pueda sucederse que una persona, en este caso la víctima, sea puesta en peligro su vida, su salud, obviamente que es amparable y razonable que pueda dictarse una medida cautelar sin que tenga la iniciativa de parte el Ministerio Público. Muy bien, y esto a grandes rasgos fueron cada uno de los plenos, como hemos visto, distritales, regionales y nacionales en materia de derecho de familia. Para concluir, lo que podía manifestarle a cada uno de ustedes es que estos plenos, ¿no?, desde que de alguna u otra manera del año 97, que fueron de alguna u otra manera utilizados ya por los diversos órganos jurisdiccionales para establecer criterios, lineamientos sobre cómo se deben resolver los conflictos en los diversos ámbitos de la vida en sociedad, en ámbitos penales, civiles, familia, laborales, constitucionales, ¿no? Lo que ha hecho es hacer predecible la administración de justicia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros los abogados, y también los estudiantes seguramente se preguntarán, cuando ocurre un caso X, muchas veces nos preguntamos y decimos, no sabemos cómo se puede solucionar. Ahora, muchos de ustedes dirán, pero las leyes o las normas son iguales para todos. Es cierto, pero también la rama del derecho tiene dentro de sus fortalezas, y muchos dirán también sus debilidades, que tenemos como principal método para analizar los casos o conflictos con relevancia jurídica la interpretación. Y muchas veces ocurre que, si bien es cierto, todos nos regulamos o estudiamos los mismos códigos o leyes,
también es cierto que estos códigos o leyes pueden ser interpretados de distinta manera. Una palabra puede ser interpretada de una manera diferente por otra persona. Entonces, bajo esa premisa, en muchos casos, lo que ocurre es que al suscitarse un conflicto y nosotros acudir a un órgano judicial, muchas veces decimos no sabemos o no podemos tener la convicción o la certeza de cómo se va a resolver, ¿no? Y muchos dirán también, pero eso es propio de nuestra profesión, y es cierto. En derecho nosotros los abogados no podemos predecir un resultado, pero sí podemos acercarnos a un resultado. Y ese acercamiento permite también que la sociedad pueda de alguna u otra manera tener la seguridad que cuando acuda a un órgano jurisdiccional pueda de alguna u otra manera tener la confianza de conocer o saber cómo puede resolverse un conflicto. Entonces, bajo esa premisa, en el Perú, obviamente ya influenciados de alguna u otra forma del sistema anglosajón, en el cual nos ha permitido a nosotros los abogados y principalmente los órganos jurisdiccionales establecer en aquellas reuniones de jueces de paz letrado, de jueces especializados o de las propias Cortes Superiores de Justicia en sus diversos distritos judiciales a nivel nacional, cómo solucionar en casos concretos, ¿no?, los conflictos que los jueces o los conflictos en los cuales los jueces son competentes, y así también brindarnos a nosotros los abogados y a los estudiantes una herramienta, ¿no?, de cómo ellos deben solucionar sus conflictos. Entonces, estos plenos que hemos podido analizar, ¿no?, en la cual también he tenido a bien plantearles, ¿no?, un esquema primero fáctico, ¿no?, de cómo la realidad hace que surjan estos problemas y cómo a partir de estas decisiones nosotros los abogados y también ustedes los estudiantes puedan buscar una solución. Ahora muchos dirán, pero los plenos distritales, por ejemplo, solamente serían de aplicabilidad, de cumplimiento en el ámbito en el cual se dictaron. Es cierto. Obviamente los plenos distritales tendrán una fuerza vinculante en el ámbito en el cual se han expresado. No obstante, un pleno distrital del Callao, un pleno distrital de Lima Norte, un pleno distrital de Tumbes, no obstante su vinculación sea en el ámbito en el cual se realizó o se manifestó o se estableció, no obstante, no es impedimento para que en otros distritos judiciales o en otros ámbitos jurisdiccionales no puedan ser invocados y que de alguna u otra manera conlleven a la reflexión, a la aplicación o la reflexión del órgano jurisdiccional o juez competente al caso concreto. Es decir, a nosotros los abogados lo que hace es brindarnos un instrumento más para la motivación, para la fundamentación o por la sustentación en casos concretos. Y obviamente eso nos va a ayudar a que también nosotros podamos tener una nueva perspectiva o una nueva visión del derecho. ¿Por qué? Porque hace 20 años hablar de plenos o hablar de precedentes o hablar de acuerdos jurisdiccionales en la forma de solución de conflictos era inconcebible. Antes se podía hablar que la principal fuente del derecho era la ley. Algunos decían es la única, al costado de la costumbre, teniendo en cuenta el ámbito social o geográfico del Perú. Eso ya no es cierto. Ahora yo hablo de la ley como principal fuente y hablo también de las resoluciones, hablo de las sentencias, hablo de los plenos como instrumentos obligatorios, como instrumentos que tienen fuerza de ley, que pueden y deben ayudar o contribuir a la solución de los conflictos en nuestra sociedad. Entonces, en este espacio de tiempo hemos querido apreciar cómo estos plenos han contribuido a la solución de los conflictos de familia
y esperando, ¿no?, en virtud a los plenos, a las ciudades y a los años que he podido brindar, ustedes puedan incrementar el bagaje de conocimiento jurídico, ¿no?, que tienen ustedes en el ámbito del derecho de familia, y que obviamente ya dependerá de cada uno de ustedes investigar, ¿no?, mucho más a fondo estos plenos que he podido señalar, ¿no?, analizar quizás la fundamentación que yo he podido recoger y que brevemente he querido transmitir, y que ustedes puedan ampliar y recoger quizás otras posturas, ¿no?, porque algunos de los plenos no han sido de manera unánime, sino que han sido en mayoría, y quizás también recoger las posturas en minoría que quizás ustedes también puedan plantear en un caso de familia y que les sea útil y oportuno para la solución de sus controversias. Muy bien, eso ha sido todo lo que he querido compartir con ustedes el día de hoy, y nos estaremos encontrando en otra ocasión, y agradeciendo en este caso la institución que nos ha recogido el día de hoy y que hemos podido realizar esta sesión en el ámbito del derecho de familia en el sentido aplicativo de los plenos jurisdiccionales. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Miriam. Miriam. Ya acabé. Me faltaron 5 minutos, pero ya no había más flor.